Todo comenzó una tarde cálida de primavera, el tipo de tarde en la que el sol se asoma perezosamente entre las nubes y la brisa suave parece susurrar secretos al oído. Había estado casada con Pablo por más de 5 años, y aunque no era una relación perfecta, siempre me había sentido afortunada. Teníamos nuestras discusiones, como cualquier pareja, pero al final del día siempre había amor. La rutina no era algo que me molestara. De hecho, disfrutaba de la comodidad de lo conocido. ¿Quieres saber de qué se trata toda esta historia? Suscríbete y activa la campanita que ya mismo empezamos. Sin embargo, algo comenzó a cambiar cuando Sofía, la hermana de Pablo, se mudó a nuestra casa. Ella venía de otro estado para estudiar y había decidido pasar unos meses con nosotros mientras conseguía un lugar propio. Al principio, estaba contenta por tenerla cerca. Sofía era alegre, extrovertida y, sobre todo, muy divertida. Su presencia hacía que la casa se sintiera más viva, menos estática. Pero, conforme pasaban los días, algo en mí comenzó a alterarse. No fue de inmediato. Al principio, era solo una sensación fugaz, algo que intentaba ignorar. Sofía tenía una forma de ser que me atraía sin razón aparente. Ella era diferente de mí, más libre, sin los remordimientos ni las preocupaciones que a menudo dominaban mi mente. Era como si su energía fuera un contraste vibrante con mi calma introvertida. Cuando hablábamos, sentía una chispa, un tipo de conexión que nunca había experimentado con nadie más. El primer rostro que aparece fue una tarde en la que Sofía y yo estábamos solas en la cocina. Pablo estaba fuera con unos amigos y la casa estaba en silencio, salvo por el suave sonido del viento al golpear las ventanas. Sofía se acercó a mí mientras preparaba la cena. Me sonrió de una manera tan natural, tan sincera, que me hizo sentir algo en mi interior. Era una sonrisa que transmitía paz y confort, pero también una extraña atracción que no pude comprender. ¿Te ayudo con eso?, preguntó con su tono alegre. Claro, respondí, sonriendo, aunque por dentro había algo que no lograba identificar. Durante los siguientes minutos, nuestras manos se rozaron al pasarme un utensilio, y fue como si un relámpago recorriera mi cuerpo. Nada se dijo, pero todo cambió en ese instante. Mi corazón latió un poco más rápido, y mi respiración se volvió algo más pesada. No podía evitar mirarla de una manera diferente. El contacto entre nuestras manos fue breve, pero suficiente para que una sensación de incomodidad me invadiera. Me retiré rápidamente, intentando disimular lo que acababa de ocurrir. ¿Qué me pasaba? No estaba acostumbrada a sentirme de esa forma. No sabía si se trataba de admiración, envidia o algo más profundo. Pero la verdad era que algo en Sofía me atraía de una manera que no podía comprender. La confusión interior. Esa noche, mientras Pablo se acomodaba en el sofá para ver una película, mi mente no podía dejar de pensar en Sofía. Me sorprendió a mí misma, porque nunca antes me había cuestionado nada sobre mi orientación sexual. Siempre había estado con hombres, siempre había creído que esa era la forma en la que debía sentirme. Pero, al mismo tiempo, el deseo por Sofía no era algo que pudiera ignorar. Había algo tan magnético, tan intenso en su presencia, que no podía dejar de pensar en ella. Es extraño cómo los sentimientos no siguen reglas, cómo pueden aparecer de la nada, sin previo aviso. De alguna manera, sentí que Sofía no solo era una hermana política, sino también la manifestación de algo que siempre había estado oculto en mí. Ella tenía todo lo que siempre había querido en una persona: simpatía, inteligencia, una sensualidad natural que no necesitaba ser forzada. Me sentí atraída por su forma de ser, por su confianza, por la manera en que se movía por el mundo. A lo largo de los días, mi lucha interna creció. No podía dejar de compararme con ella, cuestionándome por qué me sentía tan atraída por alguien que no solo era parte de la familia, sino también una mujer. ¿Era esto algo que realmente deseaba o era solo una fase pasajera? El amor que sentía por Pablo seguía siendo fuerte, pero algo dentro de mí había comenzado a despertar, algo que no había estado dispuesto a reconocer. El encuentro inesperado. Una noche, después de la cena, cuando Pablo se retiró a su estudio, Sofía y yo nos quedamos solas en la sala. Habíamos hablado de todo, pero nunca de lo que realmente importaba. Ella estaba sentada en el sofá, y yo a su lado, más cerca de lo que había estado nunca. El aire entre nosotras estaba cargado de una tensión sutil, como si ambos supiéramos que algo estaba a punto de suceder, pero nadie se atrevía a romper el silencio. Dale like al video, porque lo que viene te dejará completamente impresionado. Finalmente fue Sofía quien rompió la quietud. ¿Te pasa algo?, preguntó en un susurro, mirándome fijamente. Te he notado diferente estos últimos días. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo podía ser tan obvia? ¿Cómo podía ella notar algo que ni siquiera yo había sido capaz de verbalizar? Es solo que, no sé, murmuré, avergonzada. No estoy segura de lo que siento. Hay algo en ti, no sé cómo explicarlo. Sofía me miró durante unos segundos, con una intensidad que me hizo sentir vulnerable. Su expresión era serena, pero había algo en sus ojos que me dijo que entendía más de lo que dejaba ver. Está bien, dijo con suavidad. No tienes que explicarlo todo.
A veces los sentimientos solo surgen y no podemos controlarlos. Lo que ocurrió después fue tan inesperado como perturbador. Sofía se acercó un poco más, su rostro tan cerca del mío que podía sentir su respiración. Mi cuerpo, por alguna razón, no se movió. No intenté alejarme, y sin pensarlo, nuestras bocas se encontraron en un beso tímido, pero lleno de una pasión inexplicable. El mundo exterior desapareció. Solo estábamos nosotras dos, perdidas en ese momento. No pude pensar en nada más que en ella. Al principio fue suave, pero rápidamente se volvió más urgente, más desesperado. Mi mente intentaba procesarlo, pero mis sentimientos me estaban llevando a otro lugar, un lugar que nunca había imaginado: el despertar. Esa noche cambió todo. Al despertar, sentí una mezcla de confusión y claridad. Nunca había estado tan perdida en mis propios sentimientos. Por un lado, me sentía culpable por traicionar a Pablo, pero por otro, una parte de mí sabía que este momento había sido el comienzo de algo que no podía ignorar. La relación con Sofía no fue solo un error o una confusión temporal, fue una revelación. Una vez que la verdad se había manifestado, no pude esconderla más. La atracción por mujeres, por Sofía, era algo que siempre había estado latente en mí. Nunca lo había reconocido, pero ahora no podía ignorarlo. El futuro incierto. A partir de ese momento, la dinámica entre Sofía y yo cambió. Había una conexión profunda, pero también un gran dilema. ¿Cómo iba a manejar todo esto? ¿Cómo le explicaría a Pablo lo que había ocurrido y lo que aún podía seguir ocurriendo? Pero lo que realmente me estaba cuestionando era a mí misma. ¿Quién era yo ahora? ¿Cómo debía vivir con esta nueva parte de mí que acababa de descubrir? La historia no terminó en ese instante. De hecho, ese fue solo el inicio de un viaje mucho más largo, uno lleno de incertidumbres, emociones conflictivas y la búsqueda de una identidad que nunca había sido completamente mía. Pero lo que estaba claro era que Sofía, la cuñada de mi esposo, se había convertido en la persona que siempre soñé tener. Los días siguientes estuvieron llenos de incertidumbre. Sentía que el peso de lo ocurrido entre Sofía y yo me colgaba sobre mis hombros como una sombra que no podía deshacerme de ella. Pablo no sospechaba nada, y eso solo aumentaba mi culpa. A veces lo miraba y veía al hombre que creía conocer, y otras veces me sentía como una extraña, atrapada en una mentira que no sabía cómo resolver. Las conversaciones con Sofía eran las más difíciles de todas. Cada palabra que intercambiábamos parecía cargar con un doble sentido, y a pesar de la tensión, nunca llegamos a hablar abiertamente de lo que había pasado. Había momentos en los que nuestras miradas se encontraban, y todo el aire a nuestro alrededor se volvía espeso. La atracción estaba allí, y no podía ignorarla, pero también sabíamos que cualquier paso más allá de lo que ya habíamos cruzado pondría en peligro todo lo que conocíamos. Una tarde, mientras me encontraba sola en la casa, Sofía apareció en la cocina. Su rostro estaba serio, diferente a la usual chispa en sus ojos. Sabía que había algo que no podíamos seguir evadiendo. Ella se acercó con paso firme, y su voz, cuando habló, parecía más decidida que nunca. «Tenemos que hablar», dijo con calma, pero sus palabras cortaron el aire con una claridad que no dejaba espacio para la negación. «Sí», respondí, y aunque mi voz tembló, me di cuenta de que necesitaba escuchar lo que ella tenía que decir, tanto como ella necesitaba que yo escuchara. «Lo sé». Nos sentamos en el comedor, y fue en ese momento que finalmente hablamos. No fue un desahogo apasionado ni lleno de lágrimas, sino una conversación sincera, adulta, sobre lo que habíamos vivido. Sofía me confesó que no esperaba lo que había sucedido, pero que tampoco lo lamentaba. No quería que eso se convirtiera en algo complicado, ni que nos arrastrara a un camino que nos lastimara. Hablamos sobre las posibilidades, sobre cómo podría cambiar nuestra relación y sobre lo que representaba, por supuesto, para Pablo. ¿Y ahora qué?, pregunté, temerosa del futuro pero también liberada de la carga de no saber. «Ahora tenemos que ser honestas», dijo Sofía, con una mirada profunda, como si todo lo que habíamos vivido hubiera sido un preludio a lo que estábamos por descubrir. «Con él, con nosotras mismas. No sé lo que el futuro nos depara, pero ya no podemos seguir ignorando lo que sentimos». Esa noche, tras la conversación, una sensación de alivio me invadió. Lo que había comenzado como una atracción fugaz se había transformado en un proceso de autodescubrimiento que ya no podía negar. Sabía que lo que había entre Sofía y yo no podía quedarse oculto para siempre, pero también entendí que no tenía que ser una amenaza. Era parte de mí, de quien soy, y debía abrazarlo, no esconderlo. ¿Conoces algún caso parecido? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete si todavía no lo has hecho, que seguiremos con más historias interesantes.